durante este tiempo hemos hablado sobre 16 parábolas, más de 4 meses hablando sobre algunas parábolas. Y hoy vamos a ver la última parábola de este tiempo. La que vamos a hablar hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, de versículos 31 a 46. Antes de comenzar a leer el texto, quiero decir algo porque nuestra sociedad hoy es muy reticente cuando hablamos de algunas cosas, ¿verdad? Y siempre colocan o interpretan las cosas como presión, como intolerancia, a veces como cierta nota de miedo. Pero yo creo que todo aquel que ama y un padre en su sano juicio, esto jamás dejaría de decir a su hijo que meter la mano en el fuego o poner los dedos en un enchufe es peligroso, porque lo quiere y quiere evitar que haga eso, ¿verdad? Y ni es intolerancia, ni tampoco insensibilidad cuando hablas de un peligro que puede ocurrir cuando hablas la verdad, aunque esta veces no sea exactamente esto lo que quisiéramos oír. Hablar la verdad es algo muy importante. Hablar la verdad a nuestros hijos les va a ayudar a que no se equivoquen, a que no sean confundidos por muchas cosas. Y Dios como Padre siempre dice la verdad. Y hoy vamos a hablar de una parábola que a mucha gente no le gusta, pero que es verdad y que hay que decirlo para que nadie quede desprevenido a la hora o al momento en que se encuentre cara a cara con la verdad y no tenga que mirarte y decir, ¿por qué no me hablaste de este tema? Hemos hablado la semana pasada del juez injusto y la viuda perseverante, ¿no? Aquella viuda que clamaba a aquel juez. Y veíamos que esta parábola no era una parábola de comparación, sino que ponía en contradicción y afrontaba cómo es ese juez y cómo es Dios. Y decíamos claramente que Dios es justo, es un juez justo. Pero pensando en esa dinámica, si Él es juez, es porque un día juzgará. Porque si no va a juzgar nada, ¿para qué ser juez? Entonces, la última parábola de este tiempo va a hablar sobre el juez que juzgará. Y es una parábola tan interesante. Yo no sé si los hermanos han sido tan bendecidos como yo al preparar todas esas parábolas, que no son mis enseñanzas, no son las enseñanzas de ningún autor de la Biblia inspirado por Dios, sino que son las mismas enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Así que leyendo la parábola, en Mateo capítulo 25, versículos 31 a 46, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es un pasaje muy interesante. Es una enseñanza dentro de ella, una parábola que se llama la parábola de las ovejas y de los cabritos. Es interesante esto, lo que el Señor Jesús nos quiere hablar aquí y nos quiere dejar para que podamos considerar una verdad incuestionable, aunque muchos no quieran creer en ella. El pasaje tiene una relación muy estrecha con la parábola de los talentos que la precede. Los talentos dados y que más tarde vendrá el Señor a buscar de aquellos que ha dado esto, lo que ha hecho con estos talentos. El pequeño grupo de Jesús, aquellos 12 y algunos más que estaban reunidos, siguen escuchando atentamente a nuestro Señor Jesús en el monte de los olivos. Esta parábola fue dicha ahí el martes al atardecer, a 3 días aproximadamente antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Jesús se presentaba aquí como Hijo del Hombre, Rey, Señor y Juez, todos estos títulos mesiánicos. Él está diciendo que su misión está prestes a cumplir, que Él es el Mesías y que la profecía que Dios había dado a través de los profetas del pueblo judío y de los patriarcas de este pueblo no era un cuento, una fábula, sino que era una verdad. El Mesías estaba aquí. Este párrafo incluye esta parábola de ovejas y los cabritos, pero es más que una parábola. Es un cuadro profético que describe el juicio final que espera a todas las naciones del mundo. La norma base por la cual aquí el Señor Jesús nos deja que juzgará a las naciones constituye aquí en esta parábola el énfasis principal. La base del juicio se presenta en términos de una relación personal con Cristo que se manifiesta en el socorro prestado a los semejantes, a los necesitados. Es interesante que la base aquí habla de carácter y no de religión. Si alguien cree que porque pertenece tradicionalmente a alguna religión va a ir al cielo, se está engañando a sí mismo, porque la base aquí es una relación. Jesús vino y vino a los suyos y nos va a decir en Juan capítulo 1, a todos los que le recibieron, a todos los que le conocieron, a todos los que reconocieron su condición y aceptaron el regalo de Dios a nuestras vidas, que es nuestro Salvador, Jesucristo. Eso me hace recordar también esto, una pregunta de una de las parábolas que nosotros ya estudiamos en Lucas 10, 36 a 37, la parábola del buen samaritano, porque el Señor Jesús le va a preguntar a aquel hombre que le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Aquel doctor de la ley, ¿quién pues de estos 3 fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Esta fue la respuesta. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Eso también nos recuerda que tener fe no es simplemente tener aquí en nuestra mente un archivo bien estructurado de lo que Dios dice en su palabra, porque Santiago nos va a recordar en su epístola, capítulo 2, versículos 17, dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. La fe intelectual no sirve para nada
si no está verdaderamente expresada y encarnada en la vida de los creyentes. Y en Santiago también, en 4, versículos 17, dice algo que me llama la atención y que deberá ser digno de consideración. Dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el contexto total del Nuevo Testamento nos enseña que la fe, si no está respaldada por la coherencia de nuestras vidas y de nuestras obras, no tiene ningún sentido. Yo creo que todos nosotros aquí en nuestra tierra ya hemos escuchado, aquí o en cualquier otro lugar, la gente decir: yo creo que hay algo más, pero no creo en la iglesia, no creo en los pastores, no creo en los curas, no creo en nada de esto. Y esta afirmación tiene una razón muy esencial, porque nace de una contradicción en lo que muchos que dicen ser iglesia dicen y después hacemos. Y el Señor nos está diciendo aquí que el juicio no va a ser encima de las cantidades de mandamientos que crees, pero sí cómo vive y cómo obedece a lo que el Señor dice. Jesús comienza este pasaje con una descripción de su segunda venida en gloria, porque pronto celebraremos la Navidad. Todo ya se está decorando, todavía no está terminado, pero ya parece tan bonito, ¿verdad? Para Navidad, porque conmemoramos aquel día, aquel momento en la historia de la humanidad que Jesús, el Salvador, el Mesías, vino al mundo. Pero no podemos olvidar que Él dijo que Él vino, pero Él dijo a sus discípulos que volvería. Y hay una segunda venida. Él vendrá una segunda vez, tal como dijo que Dios que vendría en la primera vez. Y hablando de esto, los discípulos estaban con Él a 3 días antes de su muerte en la cruz. Una aparente derrota, pero estaba levantando los ojos de estos discípulos a que vieran algo más allá. Alzar vuestros ojos, y les apuntaba a su segunda venida. Y en esta parábola yo quisiera solamente compartir 3 aspectos que me parecen interesantes. El primero es que todas las naciones estarán delante de Él en su segunda venida. Todo el mundo, todo ser viviente que haya vivido en esta tierra se enfrentará en aquel día o asistirá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Mateo capítulo 25, versículos 32 y 33, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Especialmente el versículo 32 de este texto, ¿no? El adjetivo todas en la frase todas las naciones, la descripción del juicio, parecen abarcar a todas las naciones, gentiles, judíos, cristianos, no cristianos, musulmanes, todos estarán en la presencia. En una palabra, toda la humanidad. Poco se habla de esto últimamente. El mundo ha creído que el cielo es aquí. Lo triste es que muchos creyentes también, y muchos cristianos están haciendo de esta tierra su cielo. No lo es, perdonadme, pero no lo es. La separación aquí en el juicio final es un tema que se repite en las enseñanzas de Jesús. Todas las naciones serán reunidas, pero la separación de ellas no será por nación, sino por individuo, de acuerdo con el carácter de cada uno. Y aquí entra algo muy importante, ¿cierto? Aunque él usa un símil entre las ovejas y los cabritos, que son animales que caminan juntos, pero que son especies diferentes, él también está diciendo ahora
que el juicio va a haber separación y que en esta separación lo que prima y fundamenta no es realmente mi vida y mi carácter, cómo yo he vivido la vida aquí. El juicio se basará en los principios morales que definen el carácter, y el carácter se revela por sus frutos. Además nos queda aquí claro cuando el Señor nos dice por sus frutos o por la falta de ellos. La evidencia externa demuestra la rectitud y las justicias internas. Las buenas obras no producen un buen carácter. Alguien puede hacer una aparente buena obra y ser de muy mal carácter, sino al contrario, es un buen carácter el que produce buenas obras. Jesús comparó las ovejas y los cabritos como los creyentes y los que no lo son. Las ovejas y los cabritos pastan juntos con frecuencia, pero los separan juntos y llega la hora de trasquilar las ovejas. También se refiere a la separación de ovejas y cabritos. El lugar a la mano derecha del rey representa la aprobación en esta parábola, autoridad y honor. En cambio, a la mano izquierda representa en ese caso desagrado y rechazo. Y como nos dice en Apocalipsis capítulo 20, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante de él, el cual oyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, tengo que decir, y creo que todos conocemos esta realidad, sí habrá un juicio. Y el juez es justo. El juez no es tan buenecito como a veces pensamos y que va salvar a todo el mundo, porque eso no es justicia. El juez, este juez, nuestro Señor, hará plena justicia. Y será la primera vez en toda la historia de la humanidad que veremos plena la justicia. Porque la justicia del ser humano, nuestra justicia, la justicia de esta tierra, aunque tratamos de hacer lo mejor que podamos, es injusta. Es injusta. Y a veces se equivoca muy grandemente. Así que en ese momento y en ese día que Jesús venga en su segunda venida y venga a juzgar, habrá justicia tan perfecta que no cabe ninguna apelación, no cabe ningún lloro ni lamento, porque todos, en todos los lugares, tendrán y verán por primera vez en esta existencia humana la justicia plena. Habrá un juicio. Segundo, el Salvador ahora será juez y dará sentencia. Dice en el capítulo 25, versículos 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Benditos de mi Padre, preparar recoger vuestra heredad del reino preparado para vosotros desde, la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Los que están a la derecha del juez tienen al Señor como rey. Es Cristo. Es Él que ha reinado en sus vidas. Porque Jesús no vino simplemente para que digamos, oh, qué niño tan bueno. Oh, qué sacrificio tan grande en la cruz. No es para eso. Jesús no busca fama ni reconocimiento en este sentido. Él vino como Salvador para ser rey. Y los que están a su derecha han tenido al Señor como rey.
le han obedecido. Teniendo a Jesús como rey, le obedecieron, le amaron. Por eso, dice aquí, son benditos. No obstante, los que están a la izquierda están en una posición de maldición. Además se les llaman aquí malditos. Interesante ese aspecto y nos debe hacer pensar, porque en aquel momento la sentencia va a ser puesta y el que buscó o el que se conformó con la maldición del pecado, ahora ya no tiene más posibilidad de revertir su estado. Ahora, hay algo que me llamó la atención en ese texto, porque él va a decir que los justos heredarán el reino preparado por ellos o por el Señor desde la fundación del mundo. Cuando Él hizo este mundo y este universo como conocemos, ya preparó también la herencia para sus hijos, para aquellos que son súbditos de su reino y que le obedecen. Mientras que los injustos son asignados a lo que llamamos aquí fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Algunos textos me vienen a la mente a pensar en ello. Primero, el amor de Dios es para siempre. Juan capítulo 17, versículo 24 dice, el Señor Jesús hablando, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo, como Señor, como Mesías, como parte de esta divinidad compleja, como Dios Hijo, ya revela que mucho antes de la fundación de este mundo, Dios es amor. Dios no deja de ser amor, aun cuando va a ser juez. Otro aspecto que me llama la atención es que el sacrificio, el cordero, como decía Juan el Bautista, que vino a quitar el pecado del mundo, también está designado desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 a 20, dice, sabiendo que fuisteis resgatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. El cordero, el Salvador, el niño que llegó en una fecha determinada en esta tierra, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado para ser nuestro Salvador. Y es algo muy importante en la revelación divina, saber que el sacrificio de justicia, porque hermanos, Jesús no murió por morir, ni para que le digamos que sea bueno. Él murió por tus pecados y por mis pecados, por nuestros pecados y de la humanidad entera. Y Él cargó sobre Él el precio del juicio y aplacó la ira de Dios para que podamos decir hoy, Señor, estoy aquí para alabarte. Hay que sopesar las cosas en la vida y repensar nuestra vida, porque Él tiene todos los honores para que seamos nosotros sus siervos obedientes y que sigamos sus pasos y que le admiremos en vez de admirar a un mundo caído y a personas a veces que lo único que trae a nuestra mente es vergüenza social. Él es el digno de admiración, pero también la elección fue tomada desde antes de la fundación del mundo. Y en Juan 17, 24, en la oración de Jesús por sus discípulos, dice, bendito sea, perdón, antes de eso, en Efesios 1, 3 y 4, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Él decidió salvar, en su preconocimiento conocía a todos aquellos que iban a ser salvados, que iban a aceptarle y a recibirle. Pero tenía y revela aquí un propósito desde antes de la fundación del mundo. Y es que nosotros podamos vivir una vida no solo en el futuro, pero en el presente, como Él es, como Él anduvo, como Él caminó, como Él fue en esta tierra. Entonces, la elección fue tomada desde siempre y para siempre es nuestra herencia desde que el mundo fue creado, como veíamos. La herencia de los justos, hermanos, no es un regalo impuesto, ni un accidente, ni recompensa por ningún mérito humano, sino que es la bondadosa y deliberada gracia y provisión de Dios para un mundo caído. Hay un camino. Y Jesús dijo eso tan claro en Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además dice algo muy importante. Nadie vendrá al Padre sino por mí. Entonces es claro, es muy claro lo que el Señor expresa. Ningún otro, puede que todos los caminos nos lleven a Roma, pero solo hay un camino que nos lleva a Dios. Y este es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Hijo de Dios, que murió aquí, que vino en carne y murió en una cruz por nuestros pecados. Se puede decir aquí, pensando en ello, que los injustos en esta parábola entran en el infierno como intrusos, porque Dios no hizo el infierno para ellos. Dios no hizo el infierno para los seres humanos. Según esta parábola, claro está, y sabe muy bien Jesús de lo que dice, no fue preparado para ellos, sino para Satanás, el diablo, y sus ángeles. No es voluntad de Dios que ningún ser humano vaya al infierno. No lo es, no os equivoquéis. Dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4-5, que quiere que todos los seres humanos se salven, los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Y en segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Tercer y último aspecto, entonces, es que la razón del destino humano tiene una explicación lógica y también clara. El Señor dice allí a sus discípulos, explicando el juicio final, que va a decir así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel vinimos a ti. De la misma manera dirá a los de su izquierda: porque tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etc. Y la pregunta será la misma: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Interesante este texto. Primero nos muestra 6 esferas de necesidad que fueron atendidas por los justos y desatendidas por los injustos: hambre, sed, techo, desnudez, enfermedad y prisión. Aquí están las 6. Las 3 primeras esferas se reconocen universalmente como de primera necesidad y que es el deber de todo ser humano satisfacerla. Las 3 últimas esferas
de necesidad, en cambio, representa necesidades de un mayor grado de miseria y que requiere mayor compromiso, incluso gastos, para satisfacerlas. En cuanto lo hicisteis, dice el Señor, a uno de estos, a mí me lo hiciste. En cuanto lo hicisteis a uno de estos, o en cuanto no lo hicisteis a uno de estos, tampoco lo hicisteis a mí. Indica aquí una relación estrecha entre Jesús y mis hermanos más pequeños. Él se identifica con aquellos más necesitados en este mundo. Y eso me parece tan importante porque dice la Biblia, y Jesús mismo va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y su amor fue tan grande que dejó toda su gloria para servirnos y servirnos a la cruz. El Rey, el Señor, dispuesto a decir, hijo, si quieres, hay salvación. Eso es algo grandioso. Eso es algo que debiéramos pensar y dejar entonces de jugar y creer que vivir con Dios es solo una religión. Que si yo voy y me santiguo, si yo voy y confieso, si yo voy y lloro, si yo voy y doy una limosna, ya está todo solucionado. No es así. Hay un camino, hubo un precio, hay una realidad y no tiene nada que ver con religiones. De hecho, las religiones han hecho guerras por todas las partes, pero sí tiene que ver con tu vida, con mi vida. ¿Cómo estás viviendo tú que dices ser cristiano? ¿Cómo estoy viviendo yo que digo ser cristiano? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy reflejando realmente? Porque eso es lo que en definitiva el Señor va a juzgar. Respondiendo el rey en Mateo 25:40, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces le responderá, también Mateo 25:45, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. La sorpresa de los justos, y eso me llama la atención, porque los justos quedan sorprendidos y dicen, pero ¿cuándo te hicimos eso? Cuando estaba en la cárcel te fuimos a visitar, cuando estabas hambriento y te dimos de comer, cuando había una sorpresa en ellos, ¿verdad? Y aquí nos muestra algo muy importante, porque esta, hermanos, era la expresión natural del amor genuino. Mirad, nadie que ama a Dios queda indiferente a la necesidad del ser humano, sea quien fuere, sea quien fuere. Nadie que ama a Dios de verdad queda indiferente a lo que Dios espera de sus hijos. Porque Dios no es un Dios indiferente al dolor humano y a la necesidad, ni a la tristeza. Por increíble que parezca, en la parábola del buen samaritano, el sacerdote fue indiferente, el levita fue indiferente, todos religiosos. Y el que menos esperaba que fuera indiferente, el samaritano, despreciado y echado a una parte por ser mestizo, por tener una historia terrible en su territorio. Él tenía el aceite del Espíritu de Dios en su vida y tenía el amor de Dios en su propia vida. Por eso quizás el Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino. Porque es una cuestión de vida, de carácter y de amor, y no de religión, mucho menos de mi beneficio. Porque hay mucha gente que es creyente así. El mundo está lleno de personas que dicen creyentes que se sientan en las bancas para asistir nada más y criticar a aquellos que están luchando. Y estos se quedarán en las bancas, porque verdaderamente los que irán a la presencia de Dios son aquellos que han vivido la vida esperada por el Señor que tenemos, por aquel que decimos seguir y servir. Para ellos quedaron sorprendidos, pero el Señor les mostró cómo vivisteis, así lo hicisteis.
En cambio, también los injustos se quedan sorprendidos, hermanos. Y al darse cuenta de que su opinión en el servicio a los necesitados era una omisión al rey, indica que si hubieran sabido, habrían actuado de otra forma. Si ellos hubieran pensado, habían actuado de manera diferente. Pero yo quiero decir algo. La clase de servicio calculado es lo que realizan los hipócritas para ser visto, para agradar a alguien que está mirando. Con este proceder, con esta manera de proceder, manifestaban que nunca habían tenido una relación íntima con Cristo. Porque de hecho, el Señor nos enseña que lo que una mano hace, no lo sepa la otra. Quien se da a sí mismo con todo lo que es y con todo lo que tiene, es el creyente que mayor comprensión tiene de nuestro Señor Jesucristo. El servir con nuestros talentos es la mejor entrega a Dios, o que Dios quiere ver en el altar de sus ofrendas. Terminando y concluyendo, nos queda una frase muy dura. En Mateo 25:46 dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay tres expresiones aquí: fuego eterno, tormento eterno, vida eternos. Eterno. En las tres referencias traduce el mismo término griego aionion, que quiere decir y denota duración indefinida de tiempo. Fuego eterno es un símbolo o figura de algo que produce sufrimiento más intenso que el ser humano puede imaginarse. Tormento traduce el término griego kolasis, la raíz de la cual significa cortar, podar. De ahí viene la idea de frenar o castigar para corregir, disciplinar, castigo penal. Como el juicio ha sido el tema a través de este discurso, concluye apropiadamente con esta magnífica descripción del Hijo del Hombre entronizado en gloria, juzgando a las naciones. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y quisiera simplemente dejar 5 aspectos importantes a modo de conclusión que debiéramos tener en mente. Primero, no podemos permitirnos ser indiferentes hacia Jesús y su regreso. Porque aquel que es indiferente hacia Jesús no llegará al reino de los cielos, ya que Él es el único camino. Segundo, no podemos permitirnos ser indiferentes hacia el Espíritu Santo que nos prepara para el regreso del Señor Jesucristo. Porque aquel que se dice creyente y no se llena del Espíritu Santo no es creyente, porque se llenará de cualquier otra cosa, perdonarme, de todo lo podrido de este mundo, menos de la presencia de Dios. No podemos ser indiferentes hacia los recursos que Dios nos da, porque lo que Dios te da no es solamente por tu gran QI o por tu gran poder de inteligencia, es por su gracia. Es por su gracia. Podías no estar aquí después de estos 2 años que hemos pasado de lucha contra enfermedades. Es por su gracia. No podemos ser indiferentes hacia las personas necesitadas a nuestro alrededor, porque si amamos como Dios te amó, entonces amará a tu prójimo como a ti mismo. Y quinto, no podemos permitirnos ser indiferentes hacia la humanidad perdida que será juzgada, porque el infierno, hermanos, es una realidad. El castigo eterno no es un cuento metafórico para engañar a tontos, es la realidad del destino de aquellos que no recibieron en Cristo la justicia y que no fue válido para ellos porque no lo recibieron el sacrificio de Jesús en la cruz por sus vidas. La culpa de los malditos surge no tanto por hacer cosas malas, porque nadie es salvado por cosas buenas o por cosas malas, pero es por no hacer nada. Es visto como el camino hacia la condenación. Jesús claramente señala que el infierno
El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Los hombres solo van ahí, los seres humanos, porque voluntariamente han echado su suerte con el diablo y con los ángeles. Dice Spurgeon, se han unido al diablo al rechazar la alianza con el Señor. Así que fue justamente que, imitando su rebelión, deberán compartir su castigo. Por último, en Juan 3:17 a 19, Jesús mismo nos va a decir, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Mateo 24:44 dice el Señor, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quisiera terminar con ese pensamiento. ¿Estás preparado? Si Jesús viniera hoy, ¿tienes la seguridad de que partirías con Él? ¿Cómo estás viviendo los talentos que Él te ha dejado? ¿Cómo estás sirviendo al Dios que dices que sirve? Si es de una forma religiosa, estás engañado. No es la religión, es una vida en las manos de Jesús. No es simplemente caminar esto por caminar, es una vida que por amor le sirve, ni siquiera por obligación, que naturalmente le sirve. Y es en esta tierra una bendición. Si toda la cristiandad fuera así, hermanos, yo creo que habíamos hecho y visto muchos cambios en esta tierra tan caída, tan lejana, cada día más de Dios, aunque esto también está escrito en su palabra. Entonces cabe a nosotros, si hay alguien aquí que no es creyente, te cabe a ti también. ¿Qué haré con Jesús? Si lo rechazo, cada uno es libre. Si lo acepto, cada uno es libre. Pero una u otra decisión trae consigo sus consecuencias, como todo en esta vida. No estás desinformado. Hay un fin, hay un juicio, hay un destino eterno para aquellos que están con o sin Cristo. Pero para nosotros creyentes, todos, yo el primero, nos cabe analizar qué vida estoy yo viviendo en mi tiempo. ¿Qué tipo de creyente soy yo? ¿Qué tipo de creyente soy yo? Es importante, y hermanos, perdonadme, pero como antiguo inmigrante, si puedo decirlo así, ¿cuántas veces he oído de muchos hermanos aquí? Y con cierta razón tengo que decir, aquella persona dice que es creyente, vino aquí, tenía necesidad, le ayudamos, recibió todo lo que necesitaba de Dios, doblemente oramos por ellos, pero hoy si te ve, no se acuerda. Y de Dios menos, porque no sirve a Dios en lugar ninguno. Y si hurgo un poco, lo que veo es un mal testimonio que da vergüenza decir ser creyente. Esa es una realidad que vivimos, pero que no sea la tuya, ni la mía. Que nosotros, aunque imperfectos y pequeños, seamos hijos de Dios y que nuestra vida, aun cuando estamos luchando contra el pecado, le honre, le dé gloria y tenga fruto para la vida eterna. Amén. Vamos a terminar orando. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque somos tus hijos. No merecemos, Señor. No hemos hecho nada. Fue Jesús el que ha hecho. Pero gracias porque en Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas se hacen nuevas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.